Bueno, ¿cómo andan? Estamos acá con Juan Manuel Martínez, que vino a visitarme a Buenos Aires y vamos a hacer un par de videitos. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, vos tenías uno de los temas que querías que charlemos, que es análisis de control, Ujú. o supervisiones, como se suele decir. Exacto. Este, yo estaba pensando en diferenciar primero tres puntos, que Ujú. sería la presentación de lo que es el caso, que eso vendría a ser como la exposición o el relato que hace el analista ante un público. Ok, claro. Después la casuística, que sería la presentación, digamos, lo que se conoce con el encuentro con un real del caso por caso. Y después el análisis de control específicamente, que es, según lo entiendo yo, el análisis del analista que está impedido porque hay algo de lo real en el análisis en sí mismo. Claro. Es un tema sumamente importante porque siempre se lo considera como uno de los tres elementos fundamentales de la formación del analista. Uh-huh. Y es en general, no sé si a vos te pasa lo mismo, pero en general cuando la gente me escribe preguntándome dudas sobre psicoanálisis, generalmente me preguntan sobre el análisis de control, el tema de la supervisión, cómo es arrancar con eso, ¿no? Sí, hay dos teorías, ¿no? Dos grandes esquemas me parece, en esta cuestión. Uno es digamos, me parece que los dos responden a la misma pregunta: ¿qué es lo que se está supervisando? Una escuela supervisa el caso en sí mismo. Yo estoy orientado a la otra escuela a partir de mi formación con Roberto Arari y con otra gente que en ese momento me estaba formando y que son de Convergencia en este momento. Roberto Arari bautizó como la fábrica del caso, pero en realidad porque es el analista el que tira el caso, digamos, a colegas en transferencia para que lo escuchen, pero que es en sí mismo lo que se conocería como la supervisión. A Roberto Arari no le gustaba hablar de supervisión porque decía que era la visión del super. Claro. Pero hablar de control también es un tema, porque estamos en el contralor, el controlador, entonces bueno. Para mí la idea esta de resolver el problema de la palabra supervisión me parecía buena. El resultado que terminó siendo en la escuela lacaniana la del control creo que no es una gran forma ¿Tenés de alguna resolverlo. para suplir? No, no sé, quizás la cuestión como de análisis de caso, discusión de caso. Sí. Lo que pasa que, bueno, y ahí era mi primer punto que quería que veamos, yo creo que el caso es el analista. Claro. Discutamos ese punto primero. ¿A qué te referías hace un ratito cuando decías que las dos escuelas distinguen entre qué es lo que se está supervisando? Justamente, vos presentás un caso a un supervisor, a un analista en transferencia, obviamente, y hay dos opciones: el analista va a escuchar el caso, que es el que vos decís, o el analista te va a escuchar a vos, por lo cual ya me parece totalmente anacrónico que siendo psicoanálisis vayamos a interpretar algo que no escuchamos. Claro. Yo escucho lo que dice la persona que está, en este caso, supervisando el caso. Entonces, esto tiene que ver con lo que en psicoanálisis llamamos el encuentro con el real o con la verdad. Entonces, yo creo que hay algo que se le juega al analista, que por eso supervisa, por lo cual trae ese caso, que no es más ni nada menos que en el orden de la angustia del analista o de la inhibición o del síntoma que le puede hacer el caso. Yo tengo miles de ejemplos, y por lo tanto a mí me parece, en general, en la mayoría de los hospitales, en todos lados, cuando se hacen supervisiones colectivas, se supervisa el caso. Claro. No sé en este momento cómo estarán en algunas instituciones con eso, pero bueno, a mí me parece que supervisar algo que no se escucha me suena como medio ridículo directamente. Sí, te entiendo el planteamiento. Me gustaría contraponer una idea que varias veces he escuchado de vos mismo, sobre que en realidad sería un poco absurdo pensar al analista por fuera del caso, digamos. Eso ni hablar, ¿no? ni hablar. Entonces quizás una forma de escuchar el caso implícitamente implica una forma de escuchar al analista, digamos. Claro, pero la devolución que le puede hacer un analista que solo escucha el caso es sobre el caso y no sobre el fantasma del analista. Claro, por supuesto. Ese es el punto Sí, nodal, me entiendo, parece. entiendo perfectamente. Ahora, al fin y al cabo, como vos bien decís, si esta persona viene a supervisar es porque claramente hay algo en el orden del caso que le afecta a él. Es que nos parece muy obvio, pero los analistas no hacen eso en la supervisión. Supervisan el caso, Habla le sobre dan el pauta paciente, sobre el caso, que como yo iba a decir un poco al final, no es que no le vamos a dar alguna pauta, porque también
nos están pagando en ese caso para eso, y el control no es el análisis personal, pero es el análisis en sentido más lato, es un análisis del fantasma del analista. No puedo analizar o escuchar a alguien que no está. Entonces, la segunda cuestión, que creo que se dejó escuchar recién, es que el analista controla por él, no controla por el caso. No voy a controlar porque me preocupa este caso. Y me parece muy bien que controle por él. Sí. Es decir, se estaría engañando si cree que viene a controlar por el caso. Viene a controlar porque hay algo, y en ese sentido se diferencia de la casuística, que hay algo en el orden de él que le impide el avance del análisis, entre comillas, ¿no? El avance. Entonces creo que es un segundo motivo para entender que el análisis de control es un análisis en sí mismo. Claro. Lo que sería interesante sería plantear un poco lo que dejabas entrever hace un ratito, con cuál sería entonces la diferencia entre un análisis personal, digamos, y un análisis de control. Ahora que decís esto, aparte, quiero aclarar algo. Hay analistas, una gran mayoría me parece, que consideran que no se puede controlar con el mismo analista que se está haciendo análisis personal. No sé si vos sabías. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es lo mismo que decir que no se puede hacer análisis con alguien con quien estudias. Bueno, que pero era bastante clásico en la escuela kleiniana dividir los tres elementos en personas distintas, ¿no? Sí, incluso en la IPA, ¿no? Porque claro, esto del didacta no es entonces, me parece que no quita que una persona o un colega en este caso se analice con un analista y quiera controlar con otro, o se analice y controle con el mismo. Y a veces sucede que gente que vos tenés, colegas que tenés en diván o cara a cara, en algún momento del análisis quieren presentar el caso. Claro. No le vamos a decir, no, este es el análisis personal, eso yo por lo menos lo hago porque me parece, te repito, una cosa que no tiene sentido. Siempre y cuando tengamos claro lo que estamos planteando, digamos, cuál es el material que se analiza. Sí, por supuesto, porque aparte hay colegas que no quieren, y es un deseo del colega, es como que hay gente que no quiere hacer análisis con la persona que le da clases o que, claro, le da conocimiento. Después hay otra cuestión. A mí me parece que la estructura del análisis de control no tiene que ser una estructura de un discurso amo, donde el amo, y eso, si uno lo pone, como decíamos antes, como es la supervisión, la visión del super, etcétera, si bien uno siempre elige más o menos en transferencia a la persona del analista que considere, no tiene que haber un discurso amo en ese sentido. Con lo cual estoy también diciendo que me parece que el analista no tiene que enseñar nada en análisis de control. Tiene que hacer alguna pauta o tiene que poder señalizar algo, no solo del real del analista, sino del caso, pero no, después lo que el otro colega tome es un tema del otro colega. Ah, sí, te entiendo bien. Para enseñar y para decir otras cosas sobre tipo de... Hay otros espacios. Claro. El tema es que claramente justamente esta es la razón por la que le dijimos esto. Todo acá se empieza a entremezclar de una forma que es difícil a veces distinguir entre una cosa y la otra. Es decir, no es infrecuente escuchar colegas que digan, por ejemplo, que uno aprende a ser analista en el diván, o que se pregunten eso, si uno no va a aprender a ser analista a la supervisión. No solo, claro, es que eso es un tema que ya habíamos hablado en otra charla, ¿no? Si es necesario, incluso hice un video yo, si es necesario para ser analista, acostarse en un diván. Es lo mismo. No digo que el analista, en función del caso que trae el colega, no tenga que señalizar, como dije antes, quizás decirle que haya que esperar, o hablar demasiado rápido, hablar demasiado tarde, puntuar algunas cosas. Por supuesto que insisto en este punto, se supervisa el caso, pero el caso principalmente es el analista. De hecho, bueno, yo conté, creo, cuando presentamos tu libro, me parece que fue, que los casos a veces traen, suponiendo que, bueno, es extenso esto de explicar, quizás no nos vamos mucho, pero a veces uno en el análisis te vas dando cuenta que quizás un pase a diván no se sabe bien por qué lo hizo, lo que sea, que también es otro tema, ¿no?, para charlar, y después en el control
el analista, el que viene a controlar, advierte que ahí hubo algo que todavía capaz que no se abrió un análisis. Claro. Que por el famoso pase a diván cuando se abre el análisis, ¿no? Entonces, bueno, y hay una tercera cuestión que me parece que podríamos decir, que yo lo separé como en ítems. Ajá. ¿Qué es lo que permite un análisis de control? En primer lugar, me parece que permite ubicar la posición, las coordenadas del analista en el tratamiento, ¿no? Es decir, dónde está posicionado. Claro. Sí. Es decir, ubicar cómo el analista también encarna o es tomado en la transferencia por el objeto del fantasma del paciente. Eso me parece fundamental. Yo tengo muchos ejemplos, si querés después hablamos un poquito, pero bueno. Después puse ajustar en más o en menos el deseo del analista, porque eso es lo que se escucha habitualmente con cada caso, está en juego eso. Es decir, situar y sitiar, es decir, localizar y aislar, diría yo, el famoso horror al acto, es decir, la angustia del analista. Y después, si no en última instancia, habilitar, ¿no? ¿Habilitar qué? Y habilitar la famosa, el analista se habilita a sí mismo o en sí mismo ante los otros. Es decir, que como digo a veces, que en el mejor de los casos el psicoanálisis sea un síntoma para el analista. Claro. No sé si se entiende esto o querés que explique un poco más. Nosotros, a ver, todos los oficios son así. Si yo soy escritor y le muestro mis escritos a mis amigos o a mi familia, bueno, sí, uno puede decir, bueno, escribo. Es decir, los oficios se van autorizando con los pares. Son los que nos autorizan. No solo el analista se autoriza abriendo un consultorio y recibiendo pacientes, sino también con los pares. Entonces, de alguna manera, bueno, esto del famoso pase, que el pase lo de una escuela, que lo de otra escuela, o que un analista te diga, usted es un analista, muchas veces hay que decirlo, muchas veces el colega está esperando porque tiene muchas dudas. Yo a veces controlo algunos casos, en este momento estoy acordándome específicamente de uno, donde la colega no sé si soy psicóloga, si soy psicoanalista, si soy psicólogo. Entonces, bueno, ahí hay que hacer un nudo en el capitón, ¿no? En el colchón y decir de alguna manera qué pasa con eso. Y justamente retomando el tema de lo de los colegas que necesitan ser habilitados por otro colega, es muy claro cómo a veces hay gente que viene al consultorio a supervisar pidiendo un poco que uno le diga esto que decís, ¿no? Sos analista. Totalmente. Y creo que hay formas más sutiles y otras más obvias de plantearlo, digamos. Una obvia podría ser decirle directamente, bueno, es que vos acá sos analista. Y también a veces como una forma tampoco más le entregamos implícita. el título en la mano. Claro. Obviamente. Muchas veces hago eso, de decir, no, pero vos sos analista. Vos acá sos analista. Claro. Implicando el hecho totalmente. de que... Yo siempre cuento una anécdota que me contó un colega analista que es un tipo grande que se fue a vivir al campo. Nunca dejó de trabajar como analista, pero empezó a trabajar menos. Y bueno, se compró vacas, ovejas, etcétera. El capataz de él hacía todos los trabajos y él miraba y hacía todo, pero en realidad no podía tomar el toro por las astas hasta que el capataz le dijo, usted puede, póngase el pantalón. Y él, que era el dueño de todo, y ahí fue cuando empezó. Entonces, bueno, no creo que sea un punto que habría que dejar. No es para nada descabellado buscar este punto. Y responder a veces a esa demanda no significa necesariamente ocupar el lugar de amo ni un lugar no castrado. Simplemente es un lugar que te otorga la transferencia, ¿no? Claro. El poder de la transferencia que te da el otro, en realidad. Exactamente. Entonces repasemos un poco los puntos que habías planteado. Digamos. El primer punto, de ubicar la posición. Las coordenadas y la posición, que tiene que ver íntimamente con lo que es el deseo del analista. ¿Qué tratamos de ver cuando ubicamos la posición de un analista en el caso que nos viene a presentar? Bueno, básicamente si está escuchando. No me animaría a decir en principio si está leyendo, porque hay una pequeña sutil diferencia, pero por lo menos que escuche. Si está obturada la escucha, es por algo que tiene que ver con su fantasma. Claro. Yo tengo algunos ejemplos que anoté, pero bueno, fuera de contexto van a quedar medio desarticulados, pero miles de cuestiones pasan por ahí. Que el fantasma propio del analista le impide la escucha. Totalmente. Del caso. Totalmente. Claro.
porque somos personas, es una verdad de perogrullo, pero es así. Entonces, bueno, muchas veces tenemos esas cuestiones. Claro. Y suponiendo que pasáramos a ese punto, ¿no? Que logramos ver que está escuchando y que ocupa cierto lugar de analista. ¿Cómo pasamos al segundo punto, digamos, al de ubicar qué encarna en la transferencia a él? Bueno, ahí es a ver si el fantasma no lo está, si el analista no está como objeto del fantasma del analizante. Por ejemplo, ahora se me ocurre un caso de un analista que le cuesta atender a mujeres comprendidas entre determinadas edades, que son las edades que él prefiere, de su partner sexual, digamos, y por supuesto si las mujeres son lindas, como es que a él le gusta. Se le dificulta, digamos. Bastante, hasta tal punto que hace síntomas, le agarra otitis, gripes, y eso le complica la escucha. Entonces, bueno, ahí está tomadísimo por todo eso. Claro. Después puede haber otros ejemplos que tienen que ver, por ejemplo, si el analista se enoja con algo que hizo el paciente, como digo en un artículo reciente, no digo que no tengamos a veces, obviamente que tenemos pasiones, tenemos que tratar de no demostrárselas demasiado, para eso tenemos que supervisar también, pero justamente, si estamos muy sobreexcedidos en todo eso, es por algo que nos está tocando a nosotros. Claro. Sí, sí. Porque esto es un oficio, es un trabajo, otra verdad de perogrullo, pero bueno, nosotros no son amigos, podemos semblantear muchos papeles, por decirlo así, jugar muchas cosas. Pero cuando se te va de las manos el manejo. Exactamente, cuando se te va de las manos, claro. Y ahora que lo mencionabas, es algo que quizás en otros momentos, en otros planteamientos de escuelas de psicoanálisis era como bastante importante trabajar esos temas. Yo no sé si en el psicoanálisis lacaniano se le sigue dando el peso que al menos vos le das a este tipo de supervisión con estos pasos que estableces. ¿Entendés lo que te quiero decir? Yo creo que sí, ahora que decís esto, a mí me parece que tendría que quedar claro para los que nos están oyendo y viendo, es que el análisis de control ubica, esto era lo que también quería decir antes en función de las coordenadas, la responsabilidad del analista. Porque si no, vamos a empezar a hablar otra vez de la contratransferencia, o como digo a veces en las clases, como vos decís también muchas veces, poca pulsión, mucha pulsión, mucho goce, poco goce, entonces el problema es de la pulsión cuando no es de la lluvia o de la tormenta. Entonces tenemos que entender que el análisis de control, lo que, por lo menos en Lacan, lo que pretende es ubicar la responsabilidad del analista, el horror al acto. Porque si no, bueno, volvemos a la famosa contratransferencia. Claro. Por supuesto que hay analizantes, no es que hay analizantes, no hay psicoanálisis sin resistencia, pero en última instancia, si se resiste por algo, y como así se dice que eso se dijo, eso resiste. Claro, y es algo que Lacan plantea muy claramente desde el seminario 1. Desde el 1. ¿Te acordás cuando analiza el caso de esta colega que, no sé si la tenés presente, que va a la radio y entonces esta mujer le interpreta al paciente que como él quería cosas que ella tenía en mente y demás, le hace toda una interpretación en torno al síntoma, y Lacan dice lo dejó un año en knockout con esa interpretación, que para Lacan fue completamente errada porque apuntaba a esta cuestión contratransferencial. Sí, totalmente. Yo creo que eso es una de las grandes virtudes y separaciones que Lacan hace del post-freudismo. Sí, sin duda. Entonces, y pasando estos dos niveles, llegamos al tercero. ¿A qué te referís con ajustar, en mayor o menor medida, el deseo del analista? No estamos exentos de que esto nos horrorice. La otra vez yo escribí algo sobre la neutralidad del analista y estaba leyendo algunas cosas que escribía Juan Carlos Sindar, que él está, digamos, en la corriente milleriana. Él y Germán García son los únicos, digamos, millerianos que yo respeto en términos teóricos. Sí. Y él decía que en la IOL tendrían que, cuando uno quiere ser analista, en realidad tendrían que llorar y tendrían que no felicitarlos, sino hacer entender que no se van a encontrar con un tema. Cuando Lacan dice el psicótico es para siempre, yo creo que se equivocó y tendría que haber dicho el neurótico y el psicótico es para siempre. Es terrible. El otro día
supervisando un caso de un colega, pero que está en análisis personal, pero que también trae el caso, a los 20-25 minutos dice, no, lo que pasa que, claro, lo que me pasa que me estoy dando cuenta, él está empezando a tener pacientes, me estoy dando cuenta que esto no es despachar. Esto, y es algo que decimos, ¿no? Esto no es, te doy la papa, me das la plata, te llevas la papa. Acá la papa somos nosotros. Claro. Entonces, esto no es despachar, es para siempre. Por supuesto que el paciente, en el mejor de los casos, se tiene que ir. Como le digo también a todos los colegas, vos tenés que entender que cuando el paciente llega por primera vez, ese paciente se tiene que ir en algún momento. Claro. Pero es para siempre. El paciente te puede querer venir una temporada 3 veces por semana, otra temporada no viene, se queda 4 años sin venir, después te vuelve a llamar. Justamente este paciente le pasó eso, estuvo 4 años sin venir y después volvió a llamar. Sí, es un muy buen punto ese. Entonces hay que entender eso. Sí. Yo en cada oportunidad que tengo trato de desincentivar a la gente de dedicarse a esto. Mejor se dedíquense a otra cosa. Es algo que creo que hace mucho tiempo escuché de vos y trato de desincentivarlo lo más que pueda. Digamos, si pueden elegir otra cosa, si no hay algo en ustedes que los orilla a dedicarse a esto, dedíquense mejor a otra cosa. Es que yo creo que por eso también, Juan, están todos obsesionados con los títulos, los posgrados, porque creen que eso les va a garantizar algo. En realidad, una de las bases del psicoanálisis lacaniano es que no hay garantía, el otro está barrado. Claro. Y parece que no lo podemos entender. Aún aunque uno trabaje en una institución, con pacientes de una institución, yo creo que la responsabilidad es del analista, no es de la institución. Pero la institución cubre bastante ese hueco, ¿no? Claro. Cubre bastante. Opera en ese sentido. Sobre todo si es una institución del Estado. Claro. Y bueno, sin ir más lejos, la propuesta de Lacan como tal del pase tenía en un primer momento la idea de interrogar el deseo del analista. Porque Lacan lo decía bien clarito. ¿Por qué después de haber atravesado un análisis a vos se te ocurriría dedicarte a esto? Es una locura. Totalmente. Entonces, es una de las preguntas que seguimos haciendo, ¿no? Claro. Pero ahí, bueno, yo ya no coincido de que una persona tenga que hacer un recorrido de análisis para ser analista. No, pero sí, ya sé lo que él dice es, bueno, ¿por qué si vos ya atravesaste pero se leyó mal eso? Claro, se leyó en un sentido invertido. Claro. ¿No? Sí, lo entiendo. Igual para mí la clave está en la pregunta, ¿por qué dedicarse a esto? ¿Por qué? Yo, si no lo recuerdo mal, en un video tuyo hace muchos años decías algo así como la pregunta que te haría a tu tía, como... Claro, nene, ¿para qué te dedicaste a esto? Claro, cuando empieza a ser espesa la transferencia. Claro, habías estudiado marketing, habías estudiado cocina. Por eso te decía este ejemplo de este paciente colega, que cuando dijo, esto no es despachar. Claro. No es vender la fruta, me das la plata, te llevas la manzana. Entonces, bueno, por eso también, si bien no creo unas entrevistas previas, sí podemos elegir al paciente, tenemos un deber ético, no solo debemos elegir al paciente, y eso para mí no excluye el hecho, que eso lo podemos charlar en otro video, cuando hablemos de entrevistas, no excluye el hecho de que desde que la sesión empieza en el primer momento que el paciente viene. Pero eso no quiere decir que no le pueda decir, no te puedo seguir atendiendo por X razón. Claro. Pero tenemos que ser humildes también en el sentido de entender, primero que no salvamos, ¿no? Fundamental. No estamos para salvar a nadie, ni para darle la fórmula de la felicidad, pero además, si el caso no avanza en términos, bueno, para simplificar, para no aclarar que, habrá que derivar, es así. Nos puede pasar, no tenemos la varita mágica. Sin duda, y una de las funciones de la supervisión es también aclararnos ese terreno, donde estamos parados. Bueno, yo no me acuerdo de ningún caso mío específico, pero he supervisado casos donde no quería seguir atendiendo al paciente. No me puedo acordar. Ahora me acordé de uno. Y estos pacientes son complicados en general. Un paciente adicto, drogas fuertes, ¿no? Y claro, el paciente se gasta toda la plata en drogas, quiere venir muchas veces, está todo el tiempo llamándote, está todo el tiempo actuando, pacientes actuadores, de lo que se conoce como un border. Y bueno, y uno no tiene ganas a veces son pacientes más para una institución. Entonces, nosotros no tenemos por qué atender a todo el mundo, ¿no es así? Claro. No es, a diferencia del médico. El médico se pone guardapolvo y la persona que llega, si es cualquier persona tiene que atender. Es decir, yo al principio les decía que de alguna manera es que el psicoanálisis se transforma en el síntoma del analista. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? No nos vamos a dejar de quejar
a veces no tenemos ganas de trabajar, como cualquier humano, a veces no tenemos ganas de atender ese paciente porque ese día, qué sé yo, etcétera. Pero eso es un síntoma, entonces tenemos que ver cómo lo soportamos. Claro. En ese sentido, es que también ubicar, situar y sitiar las coordenadas para que no se nos vaya de la mano, no sé, Claro. y podamos ver qué hacemos. Y si nos volvemos si volvemos a elegir el oficio. Exacto, claro. Ese es que es la pregunta que termina siendo la pregunta fundamental que está en el fondo, ¿no? Exactamente. Pero también, en algún aspecto quizás un poco menos trascendental y con esta humildad que decías, también lo de ubicar un poco las coordenadas de dónde estamos, cómo llevamos a cabo nuestra práctica. También tiene un sentido como de orientación, en algún sentido, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que me parece que llega un momento en el oficio donde ahí te empieza a caer esa ficha. Es decir, si realmente no... Hay colegas, como el caso que te contaba, que capaz que le caen rápido. Tienen Claro. 2 pacientes y se dan cuenta. Por ejemplo, un colega que superviso de Brasil, él siempre me dice, las histéricas nos demuestran todo el tiempo, las histéricas graves, ¿no? Nos demuestran todo el tiempo, o nos confrontan todo el tiempo con el deseo del analista. Claro. Y es tal cual. Es tal cual. Es tal cual. Porque si no, vamos a suponer que realmente somos robots de madera. Hay pacientes que uno a veces tiene ganas de tirarlo por el balcón. Claro. Y como vos bien decías, hablando de otra cosa, en otro contexto, es también cuando uno le hace vacilar el deseo del analista. Totalmente. Digamos. Bueno, y ahí... ¿Quiero realmente dedicarme a esto? Totalmente. ¿Comprarme este problema por el resto de mi vida? Totalmente. Ahí es donde deberíamos también ubicar el discurso del analista, que como sabemos, en lugar de la gente está el objeto A. ¿Y qué quiere decir esto para los que nos escuchan rápidamente? Pues necesitaríamos también alguna pizarra para dar algunas vueltas con esto, pero básicamente el objeto A es la falta. Para Lacan, también para Freud era así, es fálico castrado. Si el analista está como falo, no está como ocupando el lugar de la falta. Entonces, este es el objetivo final del análisis de control. Que se pueda castrar y que pueda ocupar ese lugar, que no es nada fácil. Y que no se ocupa haciendo un silencio, diciendo ajá. Porque hay gente que cree que el lugar del vacío, de la falta o no sé, de la castración se ocupa con el silencio. No diciendo nada. Claro, no diciendo nada. Y a veces eso funciona claramente como un fetiche igualmente. Por supuesto. Bueno, básicamente me parece que podríamos ir cerrando con esto. No sé si querés decir algo más. Yo tengo ejemplos, ¿viste? Pero me parece que sacados de contexto, para, por ejemplo, no sé, en una sesión, un analista supervisando un caso hace un fallido, en vez de jueves dice miércoles. Le preguntás, bueno, ¿por qué jueves? Bueno, el jueves siempre es el día que está en el medio. ¿Y qué quiere decir? Y ahí asocia. Claro. Otro caso, qué sé yo, un colega pone en el mismo horario a 2 pacientes. Los 2 tocan el timbre en el mismo horario. Se le pregunta y habla de que eran 2 mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, primero dice que si el análisis funciona se termina antes. ¿Y qué quiere decir todo esto? 2 mujeres que se terminan antes. Y él asocia con un fantasma de swinger, Entonces todo es así, qué sé yo. Tengo muchos casos. Ahí se nota muy claramente cómo está entremezclado. Totalmente. La tarea del analista con el fantasma de la persona que la ejecuta. Acá estoy leyendo otro, por ejemplo, cuando el analista tose en el momento que está diciendo algo en la supervisión del paciente. Y esa tos la asocia, bueno, en este caso con algo en el orden de su pareja, la del analista, ¿no? Claro. Bueno, todo. Bueno, es muy de manual. Está contando el caso y dice que en la semana al analista le agarró una gastroenterocolitis. Qué cagada es este caso. Y bueno, y el mismo analista recuerdo que una vez, varias veces, le agarran, hace síntoma con los ojos. Y bueno, todo tiene que ver con lo que estás diciendo. Claro. Sí, en realidad, por un lado es bastante obvio lo que estamos diciendo. Es tan obvio, porque eso hay, como decía también Lacan, y también lo trabaja mucho Edelstein, hay una inmixción de otredad que es así, el inconsciente, eso se dice, eso habla, eso goza, entonces bueno, es inevitable que sea así, es una verdad. Por eso no puedo entender a veces por qué incluso los colegas separan tanto esta cuestión. Yo superviso allá, me analizo allá, ¿y qué haces allá? No, allá el caso, ¿no? Yo creo que el caso es el analista. Claro. Sí, es como lo que vos planteabas en un video que hiciste hace poco, donde decías, es imposible pensar
al caso por fuera del analista. Imposible, O sea, el analista imposible. forma parte del inconsciente, Imposible. forma parte del caso. Totalmente. Sí, por supuesto. Parte de la estructura. Básicamente, entonces, digamos, la conclusión que yo me llevo es llevar el análisis a sus últimas consecuencias, digamos, hacer implicado también que la función del analista tiene que ver con el discurso, con la palabra y con A el trabajar fantasma. las resistencias del analista. Bueno, No. muchísimas gracias. No, por favor.